Hoy en Fórmula TV hablamos con Roberto San Martín, actor cubano, afincado en España ya desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás viviendo estos meses complicados en España y en el mundo con la pandemia? Bueno, pues la verdad es que a mí me han venido muy bien. Yo necesitaba un descanso y además me he dedicado al mundo del internet y del YouTube y de crear contenido y la verdad es que me ha ido bastante bien. Eres de esos que la pandemia les ha beneficiado, entre comillas, para reinventarse, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que las crisis son siempre una oportunidad y hay que saber aprovecharlas. Has abierto tu propio canal de YouTube, que yo creo que es algo que igual hace unos años nunca te imaginarías, que te íbamos a decir Roberto San Martín, youtuber, ¿no? Cuéntanos, para aquellos que no te han visto, ¿de qué hablas en este canal? El que mezcla política, humor. Mira, yo hacía rato que estaba trabajando en el YouTube porque me gusta, porque me parece que el internet es algo que teníamos que utilizar en algún momento. Hice una serie que escribí, dirigí yo y la produje también. Fuimos haciendo buscando formatos que nos acomodaran, ¿no? Pero yo siempre he sido una persona que ha estado muy interesada en la política de mi país, en cambiar la realidad de mi país y lo que he hecho, lo que he encontrado que me va bien, que me gusta, que me hace sentir bien es eso, y lo que hago es analizar la realidad de mi país a través de el humor, del choteo, de la parodia, ese tipo de cosas. ¿Ves viable que se pueda llevar un formato como este a la televisión o que pudieses participar como analista político en algún debate televisivo? Yo creo que sí. Bueno, si es siempre que sea análisis político de mi país, sí. Yo creo que sí, creo que es viable. Lo que pasa es que la televisión tiene ciertos impedimentos, sobre todo en el lenguaje. Hay muchas cosas que no se pueden decir, que no se pueden hacer, que no se puede. El internet te da la libertad de poder hacer lo que tú quieras, porque no tienes ningún tipo de censura. Al final, por supuesto, YouTube y todas las plataformas tienen ciertos parámetros, pero son parámetros bastante abiertos, mucho menos estrictos que la televisión. Pero sí, yo creo que sí, y además me gustaría. Yo siempre he sido una persona muy preocupada por la realidad que se vive en Cuba y sobre todo por hacerles cambiar la idea que tienen en España específicamente y en el resto del mundo, porque se ha vendido una sociedad perfecta que no es real o una sociedad casi perfecta que no es para nada real. ¿Crees que lo estás consiguiendo con este canal? ¿Cómo estás viviendo un poco la reacción del público a lo que vas publicando? Yo creo que sí, yo creo que a la gente le está gustando mucho. Nosotros hemos crecido muchísimo, nosotros hacemos... cuando digo nosotros no es porque esté hablando de mí en plural, sino porque yo trabajo con mi esposa y hacemos un live diario de lunes a sábado y realmente hemos crecido muchísimo, nos ha ido muy bien. La gente al principio le costó un poco entender el código porque hay mucho analista político en las redes, pero no de la manera que nosotros hacemos. Nosotros nos burlamos de la realidad, muy al estilo español, muy al estilo caiga quien caiga, ese tipo de programas. Y la gente, en cuanto captó el código, la verdad es que han entrado y le ha gustado y hemos visto el desarrollo del canal y acabamos de empezar, llevamos 8 meses nada más. ¿Cómo vas a compaginar esta nueva faceta en internet con la interpretativa? Mira, yo es que soy una persona de hacer muy pocos planes. Yo soy una persona que vive exactamente el ahora. Y si mañana vuelve a aparecer, en estos momentos la situación de los actores está bastante complicada, hay muy poco teatro, prácticamente no se están haciendo producciones ni en televisión ni en cine. Entonces no me quiero preocupar por cómo lo voy a compaginar hasta que no me toque compaginarlo. La libertad que tiene el internet es que con un portátil
y un micrófono y alguna cosita que la puedes trasladar a cualquier lugar, lo puedes hacer desde cualquier sitio. De hecho, yo empecé a hacer esto en Miami, me vine para acá y la gente no se ha dado cuenta ni que yo me he mudado. Pero la prioridad sigue siendo la interpretación. La prioridad sigue siendo ser feliz y lo que me vaya haciendo feliz, porque también, ¿qué es lo que pasa con la interpretación y ser un cubano en España específicamente? Que termina siempre haciendo el mismo tipo de papeles porque todavía tenemos ese tabú de los acentos y de los extranjeros que desde que yo llegué hasta ahora, la verdad es que el cambio ha sido de la noche al día, pero todavía los extranjeros estamos condenados a hacer papeles de extranjeros o a hacer papeles menores, porque hay muy pocas series donde el extranjero sea el protagonista. Entonces, lo que me interesa es estar bien, estar conforme con lo que estoy haciendo, sentirme útil. Y si es a través de la interpretación, bien. Yo también, a mí me gusta mucho escribir, escribo una columna para un diario digital. Yo no tengo profesión específica, porque tampoco soy actor de escuela. Yo me he ido colando en esta profesión. Y por lo tanto, eso me da la libertad de poder hacer lo que yo quiera. Y en estos momentos, la prioridad, como te digo, es ser feliz. Ya sea a través del internet, ya sea a través de la actuación, ya sea escribiendo, ya sea cocinando, que es otra de las cosas que me encanta hacer. ¿Y eres feliz? Soy feliz. Ahora mismo soy muy feliz. Pues eso es lo importante. Nosotros somos Fórmula TV y queríamos hablar un poquito de tus papeles más destacados en la pequeña pantalla, y es que después de Havana Blues tuviste tu gran oportunidad para darte a conocer al gran público con Aquí no hay quien viva y el personaje de Yago, que llegó ya en la recta final de aquella etapa de Desengaño 21. ¿Cómo llega a tu vida este personaje? Como casi todo, por suerte y por casualidad. Alberto Caballero estaba en el Festival de Cannes en el mismo año en el que se presentó Havana Blues. Él vio la película y le gustó mi interpretación. Se enteró que yo estaba en España, me mandó a llamar, hicimos un casting y ahí quedé. Y ahí así fue, la verdad. Yo ni siquiera había visto Aquí no hay quien viva cuando empecé a hacerlo. No lo conocía, ¿no? Había acabado de llegar a España, fue en el 2005. Yo llevaba meses en España. ¿Te sentiste un poco abrumado al principio? Porque es cierto que Havana Blues tuvo mucho éxito, pero Aquí no hay quien viva fue el gran fenómeno de la época, con millones de espectadores cada semana, y entiendo que tu vida cambió un poco, ¿no?, cuando salías a la calle. Por supuesto, pero te digo, como yo no tenía conciencia de dónde había entrado, de dónde estaba, de con quién estaba trabajando. Cuando yo le decía a mis amigos españoles, me propusieron trabajar en Aquí no hay quien viva, me decían, no lo puedo creer, pero en serio. Y yo no tenía conciencia de eso, no me abrumé. Me empecé a abrumar después, cuando ya me di cuenta de que coger un metro iba a ser muy complicado, de que la gente, porque era una serie que veía, exactamente, lo veían, hacíamos un 30 y pico % de share en aquella época, que era una barbaridad. Una locura. Era mucha gente lo que veía Aquí no hay quien viva. Y ahí fue cuando dije, ¿dónde estoy yo? Pero bueno, la verdad es que lo manejé bien y es una época que me encanta porque hice muy buenas relaciones con muy buenos amigos y me encanta recordarla, la verdad. Y todavía la gente me recuerda por Aquí no hay quien viva. Claro, es que es una serie que en todos lados. Es una serie que ha hecho historia, que sigue completamente viva con sus constantes reposiciones y que ahora ha llegado a Amazon Prime Video, a la plataforma, todas las temporadas, y la gente se ha vuelto también un poco loca, ¿no? Porque estaban como ansiosos de tenerla en una plataforma. ¿Por qué crees que sigue funcionando tan bien tantos años después? Mira, yo creo que Aquí no hay quien viva es una serie que tiene un guión espectacular. Es como, yo siempre, cada vez que me preguntan por Aquí no hay quien viva, siempre lo digo, que es como Friends. Friends es una serie que tú ves y ves, y te sigues riendo, y sabes lo que van a decir los personajes, te sabes los chistes de memoria, pero te sigues riendo porque funciona, porque son situaciones universales. Todo el mundo ha tenido vecinos, todo el mundo ha tenido que vivir en comunidad en algún momento determinado, y muy bien escritas, muy bien guionizadas,
Y la verdad que te digo, es que el éxito de aquí, es que todavía yo vuelvo a ver los capítulos y me vuelvo a reír. Y yo los estaba haciendo. Por lo tanto, te digo que eso es lo que tiene. Un guión muy bueno, con una situación universal y que a todo el mundo se identifica con ella. Aquí no hay quien viva, se ve en América Latina, en todos los países. En todos los países. En Cuba se ve Aquí no hay quien viva. En los Estados Unidos, en Miami, hay 3 o 4 cadenas que lo repiten, así como aquí. Entonces, algo tiene que tener bueno, porque no tanta gente puede estar equivocada. En España y bueno, en general un poco en todo el mundo vivimos en la era de la nostalgia, en el que se están empezando a recuperar series que tuvieron éxito en el pasado para hacer nuevas temporadas, secuelas. En España, por ejemplo, tenemos Los hombres de Paco, Física o Química, que va a volver. ¿Tú verías posible que regresase de algún modo Aquí no hay quien viva con una secuela, más allá de lo que es La que se avecina? A ver, yo creo que posible, todo es posible. Hay muchos recovecos de que tiene que ver con televisoras, con canales, con producción, pero desde el punto de vista artístico, por supuesto que sería posible, y creo que además sería no solo posible, creo que sería bueno tener un spin-off de Aquí no hay quien viva, funcionaría a las mil maravillas. Volviendo a tus temporadas en la serie, llegaste como el novio de María Danner, de La Pija, pero de pronto ella abandonó la serie. ¿Cómo viviste tú ese momento? Que entiendo que fue como un poco... ¿Me quitan el personaje con el que tengo el nexo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me reciclo dentro de la serie? Exactamente eso mismo fue lo que pensé yo, porque además había acabado de llegar a la serie, creo que habíamos grabado 5 capítulos cuando se dio el escándalo, lo que sucedió con María Danes y Alberto Caballero, y yo dije, me van a sacar, porque es obvio, si el personaje, que el protagónico con el que yo tengo vínculo lo sacan, me van a sacar a mí, pero realmente no te sabría decir por qué. Supongo que también tiene que ver con que el personaje cayó bien, con que consideraban mi trabajo y me fueron dejando, me reciclaron ellos mismos dentro del guión. Creo que además gané como personaje, gané en trama y todo, y ahí me mantuve en Aquí no hay quien viva, después pasé a La que se avecina también, estuve las 2 primeras temporadas, y la verdad es que eso también se lo tengo que agradecer a los productores, a los realizadores de Aquí no hay quien viva, Alberto y a Laura. Vamos a hablar un poco también de ese final de Aquí no hay quien viva, que fue como un poco sorprendente en la época, no se esperaba, pero de pronto un acuerdo entre Telecinco y la productora José Luis Moreno hizo que finalizase y se trasladase de algún modo a Mediaset. ¿Cómo lo vivisteis vosotros en ese momento? Porque era todo como un poco incierto, hablábamos con los actores en aquella época y nos decían, no, vamos a ir a Telecinco pero con el mismo personaje, es que los mismos vecinos se mudan a otro edificio. ¿Cómo te lo contaron a ti en ese momento? Es que exactamente, eso fue lo que nos contaron a nosotros. Nos contaron que la serie se iba exactamente igual de un canal a otro. Eso fue lo primero que nos dijeron. A partir de ahí, y creo que también fue la idea primera que ellos tuvieron, pero a partir de ahí por asuntos legales no se pudo hacer. Me imagino que habrían vendido un formato con un título y no podían cambiarlo. Entonces crearon otra serie que realmente en sus primeras temporadas, que es por eso que yo termino la serie, porque en sus primeras temporadas no era Aquí no hay quien viva, era como una mala copia que no tenía personalidad, donde nos habían cambiado a todos de rol. Y fue un poco raro, sobre todo porque estábamos las mismas personas con otros personajes en otras historias. Era extraño, pero al final también, como todo, las aguas van tomando su nivel, la gente se va acostumbrando y la serie no le ha ido nada mal. No, a mí, sinceramente, desde el punto de vista de público, yo prefiero Aquí no hay quien viva, La que se avecina. Me parece una serie superior. Me parece que La que se avecina es un intento de llegar a Aquí no hay quien viva, pero desde mi punto de vista de público, no creo que lo hayan logrado. Interpretaste a Silvio en La que se avecina. ¿Fue el personaje que se planteó para ti desde el principio? ¿Se barajaron otros? Porque recuerdo que en aquella época Luis Merlo decía, es que me han propuesto interpretar un Mauri que no es Mauri, entonces no quiero hacerlo. Y no sé si podría ser Silvio inicialmente para Mauri.
Yo creo que ellos pretendían que Mauricio, es decir, Luis Merlo, hiciera el personaje de Silvio. Por alguna razón tampoco se pusieron de acuerdo y me lo propusieron a mí. Yo no te sé decir si yo era la primera opción o él era la primera opción, no te lo sé decir porque en aquel momento había como una especie de hermetismo, no se hablaba nada, no se decía nada, te decían, sí, tú estás, pero no te voy a decir, es otro personaje, es otra cosa. Un día me dijeron, el personaje es este. Después uno también no es bobo y va atando cabos y dice, claro, si aquel se fue, entonces probablemente me lo hayan propuesto a mí porque el otro no está, es así. Pero bueno, tampoco yo sí con Luis Merlo no tengo ningún problema, somos grandes amigos y no es la primera vez que me toca sustituirlo en un personaje, porque realmente en La Dama Boba, que es una película que yo hice también, Luis Merlo iba a ser el personaje que yo hice, que después no lo hizo él y me lo propusieron. Yo tenía otro personaje dentro de la película y me propusieron hacer ese personaje. Y encima lo hacías creo que con Macarena Gómez, ¿no? Que también es de La que se avecina, que todo está ahí relacionado. Cuéntame, ¿cómo fueron esos primeros meses en La que se avecina? Porque lo hemos hablado muchas veces con Alberto Caballero, con otros actores, fueron tiempos muy duros en los que nadie sabía muy bien qué se estaba haciendo, no se encontraba el tono, las audiencias iban cayendo en picado. Exactamente eso, eran meses de incertidumbre porque queríamos hacer una serie distinta a Aquí no hay quien viva, pero con los mismos actores, con el mismo equipo de realización, con la misma trama y subtrama, con el mismo... Y entonces era un querer llegar, pero no llegar nunca. Indiscutiblemente nos castigó la audiencia, porque nos castigó. En un principio se creó hasta una especie de club La que se avecina no es Aquí no hay quien viva, no vean a La que se avecina, un boicot y una cantidad de cosas que fue muy duro desde el punto de vista psicológico, más que allí no se sentía, pero no te decían nada, pero se sentía el ambiente de esto no está funcionando como queremos. Realmente después que yo me fui es que empezó a funcionar, no creo que haya sido yo la causa, pero después que me fui fue que empezó a funcionar, empezaron a encontrar el tono y es que es así, Aquí no hay quien viva también. Los primeros capítulos, te digo porque mi esposa sí estuvo desde el principio en el grupo técnico, pero sí estuvo desde el principio en Aquí no hay quien viva y me decía que los primeros capítulos de Aquí no hay quien viva nadie tampoco sabía qué era aquello ni que iba a funcionar tan bien y que a partir del tercer capítulo fue que aquello hizo boom y ya se convirtió en el producto que es hoy. Pero los principios siempre son muy difíciles, pero si intentas sin copiar una fórmula que te ha funcionado tan bien, es más raro todavía. Entonces, ¿conociste a tu esposa en Aquí no hay quien viva? Increíblemente la conocí en La que se avecina. Estuvimos 2 años. Y estuvimos 2 años trabajando juntos en Aquí no hay quien viva sin conocernos, sin cruzarnos, porque ella era fotógrafa y era fotógrafa de todas las series de José Luis Moreno, vale. Por lo tanto, de José Luis Moreno. Entonces, por lo tanto, a veces estaba en una serie y yo estaba en Aquí no hay quien viva. Cuando ella estaba en Aquí no hay quien viva, yo no estaba ese día y nunca nos conocimos. Y antes de empezar La que se avecina, ella fue la encargada de hacerme unas fotos para maquillaje y vestuario. Y te quedaste flaseado por ella. Exactamente, fue verla y decir, wow, me gusta esta mujer. Y a partir de ahí nos fuimos conociendo y nos hicimos novios y no pensábamos que fuéramos a llevar tanto tiempo, llevamos 13 años juntos ya. Hablando de Silvio, te volvió a pasar otra vez un poco lo mismo que con Yago, y es que tu compañera con la que tenías prácticamente todas tus tramas, que era Malena Alterio, se fue. Volviste a temer por la vida del personaje. ¿Cómo viste ese reciclaje que curiosamente te volvieron a poner con Sofía Nieto? Exactamente. Es tu segunda opción siempre. Exactamente, sí, fue... Lo que pasa es que ya estaba más, a ver, ¿cómo te puedo decir? Más acostumbrado, más trabajado, ya me sentía menos inseguro. Y cuando yo sabía que Malena se iba, porque además ella lo habló conmigo, me dijo, yo me voy a ir, esto se va a acabar. Y yo lo único que hice fue preguntar, ¿sigo o no? Sí, vas a seguir, perfecto.
que fue un golpe para mi personaje, desde el punto de vista dramatúrgico. De hecho, mi personaje empezó a perder participación, empezaron a tratar de meterlo en diferentes tramas, y ahí fue cuando yo a ellos les dije, mira, yo se los agradezco, nos entendemos, no hay ningún tipo de problema, pero yo no quiero ser un parche dentro de esto. Y lo hablamos y nos separamos felices, sin ningún problema. Pero entonces decidiste un poco tú que fuese el fin de tu personaje, ¿no? Porque no termina más de ver. Sí, lo hablamos y yo se los dije, ellos me agradecieron, hablamos, conversamos sin ningún tipo de conflicto. Y sí, porque además yo estaba en un momento en España en el que también quería probar que podía hacer otras cosas. De hecho, de ahí salí, hice Amar en Tiempos Revueltos, estuve toda una temporada en Amar en Tiempos Revueltos, después me fui al teatro, estuve muchos años haciendo teatro aquí en España y me vino bien salir de La que se avecina, pero fue eso, fue simple y llanamente que hay personajes que ganan cuando se te va el otro, como le pasó a Yago. Yo creo que Yago sí fue un personaje que creció, pero Silvio se quedó como en el aire y ellos no sabían muy bien dónde acomodarme. ¿Pero te hubiese gustado despedir a Silvio de otro modo? ¿De cómo lo vivieron los espectadores? Me hubiese gustado que tuviera una despedida, realmente. Yo creo que se dio una situación, en los últimos días, se dio una situación un poco incómoda, profesional, que no vale la pena realmente hablar, y no se dio despedida a Silvio, ni en la pantalla, ni nada, ni en la historia. Pero creo que bueno, eso también tiene la posibilidad de que a lo mejor algún día reaparezca, porque nunca se le dio una despedida. Digo, por ver lo positivo del asunto. A partir de la tercera temporada la cosa empezó a coger forma y poco a poco empezó a convertirse en el fenómeno que es hoy en día. ¿Te arrepentiste en algún momento de haberte bajado del barco? No, porque como te digo, yo seguí mi carrera, enfrenté otros proyectos que me interesaban, que me ayudaron a crecer como actor. Estuve muchos años haciendo teatro en el Centro Dramático Nacional con Gerardo Vera, que por cierto hace unos días falleció, y me fue muy bien. Cuando llegó el momento en el que sentí que necesitaba más, me fui a los Estados Unidos, estuve 7 años en los Estados Unidos, estuve trabajando como actor muchísimo, hice también muchísimo teatro, hice televisión, hice cine. Así que creo que son pequeños escalones que uno tiene que pasar, y yo no soy de arrepentirme de las decisiones que tomo, porque pienso muy bien las decisiones antes de tomarlas. Y en todo este tiempo que ha pasado desde que abandonaste la serie, ¿no ha habido ningún acercamiento con los Caballero para volver para algún episódico? No, realmente no ha habido distanciamiento especial. Nosotros tenemos relación, bueno, como todo, a través de internet, Facebook, nos saludamos, hola, ¿qué tal? Hoy, el día de tu cumpleaños, te felicito, ese tipo de cosas, pero tampoco ha habido ningún tipo de acercamiento especial. Tampoco creo que lo vaya a ver, sinceramente, no por nada, sino porque creo que la serie también ha tomado otros derroteros, pero si lo hay, no hay ningún problema. Yo soy actor y me gusta la actuación, y no soy de decir que no a personajes, a no ser que no me aporten nada, ¿no? Estarías abierto, ¿no? En algún momento a volver. Por supuesto. Bueno, después de La Casa Vecina llegaron otros proyectos, como has comentado, Amar en Tiempos Revueltos, Arrayán, hiciste varias series diarias. Ya tenías experiencia, porque creo que en Cuba ya habías hecho varias telenovelas, estabas un poco habituado a este ritmo de rodaje. ¿Cómo fue la experiencia en estas telenovelas? Muy buena, la verdad. A ver, Arrayán era una serie que para estar en Andalucía ellos pensaban que era un ritmo de trabajo muy grande, pero realmente yo venía de Amar en Tiempos Revueltos, donde nos estábamos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche trabajando pero así, haciendo 15 secuencias y una barbaridad. Y a mí Arrayán me lo hacía, pero así, que me dormía entre escena y escena, porque yo trabajaba hasta las 3 de la tarde nada más, todos los días hasta las 3 de la tarde, y les parecía que estaba...
No está nada mal y parecía que estaban haciendo, para ellos estaban haciendo mucho y yo me sentía muy cómodo, la verdad. Y después, cuando llegué a los Estados Unidos, que allí sí las telenovelas son 50 secuencias al día, es una barbaridad, porque además como usan pinganillo, los actores no se tienen que aprender la secuencia. Yo sí, yo nunca me acostumbré a usar el pinganillo, pero llega un momento en que tienes tantas, que hay veces tienes que decir, dame la cosa esa y pónmela ahí y dime cualquier cosa porque ya yo no sé ni por dónde voy. Pero esto es así, la gente se piensa que actuar es vivir de alfombra roja en alfombra roja y realmente la alfombra roja es lo que menos te apetece hacer porque ya estás tan cansado de lo que has hecho durante todo el día que no es fácil, la verdad. Pero a mí esto es un deporte, esto es un deporte de alto rendimiento además. En el último papel que te vimos en televisión fue en Pequeñas coincidencias para Amazon, que bueno, luego se pasó también por Antena 3. ¿Por qué no te hemos visto estos últimos años más, que queremos verte más en televisión? La verdad es que yo estuve 7 años en los Estados Unidos, en los cuales me desvinculé totalmente de España, aunque vine, hice una serie para Netflix que se llama 4 estaciones en La Habana. A partir de ahí yo no sé, yo no manejo, no soy uno de los actores, no soy un actor que maneja mucho sus relaciones públicas. Soy un actor que cuando hay trabajo, si no hay trabajo me busco el trabajo, me lo invento, hago un canal de YouTube y a lo mejor quizás porque no estoy tan preocupado por eso, es que no me están tocando constantemente a la puerta o yo no estoy buscando esas oportunidades, pero realmente yo estoy aquí, estoy abierto, tengo representantes, tengo toda una carrera que creo que es una carrera bastante sólida y no sé, a mí me pueden llamar cuando quieran, yo estoy aquí. Bueno, ahora te damos esta oportunidad en Fórmula TV, que te van a ver muchos directivos. ¿Qué te gustaría hacer en televisión? ¿En qué serie quieres estar? Mira, no sé en qué serie quiero estar en televisión, pero sí sé el tipo de personaje que me gustaría hacer. Que son personajes que exigieran de mí. Me gustan los personajes difíciles, un mudo, un fronterizo, un minusválido. Ese tipo de personajes son los personajes que me encantaría hacer, porque además sé que los puedo hacer bien, muy bien. Y sé que además tendría la posibilidad de hacerlos porque no habría ese problema con el acento, con ese tipo de cosas. Personajes característicos. Yo creo que a mí se me ha confundido en algún momento con un actor, un galán o un actor de telenovelas y realmente no es lo que hago. Yo lo he hecho porque uno tiene que hacer de todo y tiene que vivir, pero lo que a mí se me da bien son los personajes característicos. De hecho, en el teatro, que es donde mayormente he desarrollado mi carrera, los personajes que he hecho son siempre personajes característicos, personajes que no tienen nada que ver conmigo y donde la gente que es donde la gente dice, pero yo ni te conocía, no sabía ni que eras tú. Esas son las cosas que me gusta hacer, realmente. Pues ahí dejamos todos esos deseos y propuestas y esperamos verte muy, muy pronto en televisión o en cualquier otro proyecto y todo el mundo a seguirte en tu canal de YouTube. Se llama La Familia Pérez, por cierto. Fantástico, pues estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Roberto, un placer. Un abrazo.